En este tipo de sistema es importante que tocar varios puntos. Un punto importante que hay que aprender es, y lo digo porque vi esto en muchos de ustedes que cometieron un ligero error, una confusión. Es importante reconocer qué tipo de dispositivos es este. Como bien mencionamos cuando presentamos por primera vez el tipo de sensor, ¿qué sucede? Este sensor es un sensor, puede ser capacitivo, de cualquier tipo de sensor. Lo importante es que sepamos que este sensor debe ser un sensor normalmente abierto. Y digo esto porque aquí la lógica nos va a confundir. Aquí la lógica nos va a cruzar los cables de una vez, nos va a cruzar los cables de inmediato. ¿Qué quiere decir? Imagínense, vamos a buscar la imagen donde está vacío, el sistema está sin agua, sin cualquiera de los elementos. Entonces, vamos a ver acá y vamos a ampliar. Fíjense en el tanque. ¿Qué sucede? Que como este sensor es normalmente abierto, escuchen bien, si no hay agua, el sensor no va a estar mandando ninguna señal, o sea que el contacto va a estar abierto. Pero si hay agua, el contacto se va a cerrar. Un error que vi en algunos de ustedes es que pusieron en el diagrama escalera todos los contactos de forma normalmente cerrada. Era como si lo estuviésemos simulando directamente. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo activaba, entonces no hacía lo que tenía que hacer, sino era que se desactivaba. Entonces, eso estaba trabajando con una lógica inversa. Cuando trabajamos con sistemas como esto, siempre vamos a utilizar contactos normalmente abiertos. En un 95% de los sistemas con PLC, los contactos son normalmente abiertos. Ya el 5% es para sistemas o sensores que de alguna u otra forma necesitan obligatoriamente un contacto normalmente cerrado. Pero es muy raro, es muy difícil de ver sistemas así a nivel comercial. Entonces, yéndonos, se me perdió esto. Yéndonos hacia adelante, denme un momentito. Ahora sí que salió. Se quedó trabado ahí en la lupa. Entonces, entendiendo esto, vamos a analizar. Vamos a ver las condiciones que teníamos trabajado para ir entendiendo cómo nosotros debemos crear un diagrama escalera de un sistema secuencial. Por ejemplo, funcionamiento automático. Si se gira la llave hacia la derecha, el sistema funcionará en modo automático y creará la receta por defecto según las siguientes condiciones. Esta parte ya yo lo había explicado. Dice ahí: 1. Si hay agua. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el tanque de agua tiene agua suficiente. O sea, el sensor 3 está activado. Se activa la bomba de agua por 4 segundos. Entonces, si yo quisiera desarrollar esa lógica, lo primero que tendría que hacer sería irme a mi programa. De paso voy a hacer aquí una pequeña introducción. En CX Programa, recuerden que para crear un nuevo proyecto le damos aquí a la hojita y seleccionamos un PLC que pueda ser simulable, como es el caso de la CPU CJ1M. Entonces vamos a seleccionar también un CPU número, vamos a poner el número 23. Vamos a darle aquí a aceptar y ahí está. Vamos a esperar que se abra. Díganme si se ve bien ahí en cuanto al diagrama escalera, porque a veces puede que se vea muy lejos y sea difícil para que ustedes se entiendan.
Entonces, una vez que yo tengo mi lógica entendida, me decía que si hay agua, se activa la bomba por 4 segundos. ¿Qué quiere decir? Ahí necesitamos obligatoriamente un temporizador. Pero antes que nada, el sistema mencionaba que había un llavín, ¿verdad que sí? Donde íbamos a tener una posición de manual y una posición de automático. Aquí voy a crear mi contacto que me va a servir para el contacto normalmente abierto de forma automática. No le voy a poner la misma numeración de la tabla para no perder tiempo revisando la tabla y revisando los nombres, sino que me voy directo. Entonces este va a ser el contacto de automático. Muchos de ustedes esta parte se las comen, ya están sumamente bien con esta parte. Fíjense, aquí yo tengo dos opciones. Tengo la opción de crear una bobina, si quisiera, y tengo la opción de seguir adelante. En este caso, lo que voy a hacer es que me voy directo. Entonces, algo que quiero mencionar antes de seguir. Otro fallo que tuvieron algunos es que tuvieron bobinas duplicadas. Las bobinas duplicadas, recuérdense que nos van a dar bastante problemas a la hora de programar cualquier tipo de PLC. Entonces, lo que debemos hacer es que tenemos que poner siempre una sola bobina. Por ejemplo, ahora, ¿de qué me están hablando? De la bomba de agua. ¿De quién depende la bomba de agua? Depende exclusivamente del sensor de agua mínimo, depende del contacto automático y depende exclusivamente también de la alarma mínima de agua. Entonces, la forma más sencilla de hacerlo, después lo vamos a ir modificando, va a ser: coloco el contacto automático y luego coloco el contacto de, vamos a ponerle aquí, voy a tomar un número más alto, 0.04, sensor agua mínimo. Fíjense que lo he colocado normalmente abierto. Entonces, tengo aquí contacto del automático, sensor de agua normalmente abierto, y luego le voy a poner acá mi bobina, que le voy a poner la dirección, vamos a ponerle 0.00, poner aquí bomba. Esto ustedes lo saben, estoy segurísimo que se comen todo esto. Cualquier cosa que ustedes vean y que tengan cualquier duda, me la pueden decir. Si tienen también cualquier aclarando o quieren aportar con esta parte, lo pueden hacer sin ningún problema. Denme un momentito. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Sí. Sí, estoy haciendo la parte fácil, una lógica sumamente sencilla. Sí, así mismo es. Bueno, ahí hay fiesta. Bien, vamos a seguir. Entonces, según esta lógica, lo que quiero es que si hay agua,
la bomba se prenda por 4 segundos. Primero, si está automático, si hay agua, la bomba se encienda por 4 segundos y luego se apague. Entonces, como vemos acá, ya tengo mi contacto automático, mi sensor de agua y mi bomba. Si yo voy y lo simulo, ahí no va a pasar más nada que lo siguiente. Fíjense. Esto sí está lento. Fíjense, lo puse en automático. Ahí mi contacto automático va a estar cerrado. Ahora, ¿qué sucede? Que este sensor siempre va a estar así. Fíjense cómo lo ven ustedes ahí. Está cerrado. ¿Por qué va a estar así? Porque mayormente siempre va a tener agua. Ahora, cuando no hay agua, ¿qué va a pasar? El contacto se va a mantener así. Siempre, siempre, siempre. Así de sencillo es esto. Hay agua, no hay agua. Hay agua, no hay agua. Siempre va a ser así. Ahora, ustedes lo ven ahí muy sencillo. Ahí nada más es, si hay agua, enciende. Pero tengo que hacer que se apague después de 4 segundos. Entonces, sencillo. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar un temporizador. Para el temporizador, recuérdense que vamos a utilizar aquí en el bloque de nueva instrucción y le voy a poner tim, que sería la instrucción que quiero, que es el timer. Le voy a poner el número de timer que quiero y le voy a poner la cantidad de tiempo multiplicado por 10. Si quiero 4 segundos, lo voy a poner 40 segundos. Entonces, te lo voy a poner tim bomba. Ahí está. Entonces, para que se apague, le coloco un contacto. ¿De quién? De 000, que sería un contacto del temporizador de la bomba a la bobina de la bomba. Pero en este caso va a ser normalmente cerrado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta o duda? Fíjense, puse mi sistema automático, pero también en el tanque hay agua. La bomba se enciende y una vez que se pasa el tiempo, la bomba se apaga. Pasados los 4 segundos, fíjense ahí, la bomba se va a apagar. Yo sé que hasta ahí está fácil. Incluso muchos podrían decir, hasta yo lo digo, hasta ahí está fácil y aburrido, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Cuando estamos creando nuestro diagrama, va a aparecer lo siguiente. Ya yo cumplí con esa lógica, sumamente fácil. Ahora bien, déjeme ver algo. Sí, estamos grabando. Ahora bien, me dice que el sistema, déjeme revisarlo, tiene un sistema, un modo automático que debe de funcionar de forma automática. Entonces, muchos a veces pensamos lo siguiente: bueno, es fácil, yo sencillamente voy a poner aquí un contacto, le voy a poner 0.01, que va a ser manual, y luego de ahí le voy a poner, por favor, van varias veces que aparece ruidito, prenden el micrófono, lo apagan. Por favor, si es un relajo, antes de que yo lo escura y lo saque, dejen el relajo de forma cordial y amablemente. Seguimos. Entonces, muchos haríamos lo siguiente: poner una bobina, por ejemplo, puede ser 2.01, y luego le va a poner bomba. Y ya está la lógica de bomba. No, un error total. Ya la única salida, la única bobina que yo voy a utilizar es esta. Es bomba. Es la única que va a existir en todo mi diagrama de escalera.
no puede existir otra. Por ende, a esta bobina es que yo le voy a agregar toda la lógica adicional que se me pida, y tenemos que tenerlo muy claro. Por ende, ya esta idea que tuve en inicio que podía funcionar ya no me va a funcionar, por lo que yo tengo que ahora modificar mi diagrama, que es este, para poder hacer que la bomba funcione tanto en automático como en manual. Si queremos ser precisos, sencillamente podemos poner un contacto y poner acá otra vez 0.01 y ya está ahí. En este caso voy a hacer esto para facilitarme la vida. Voy a hacer esto, voy a poner aquí un contacto 0.01 que es el de manual, y toda la lógica que he creado lo voy a poner acá. Fíjense, esto sencillamente para yo poner el contacto de manual totalmente en paralelo. Lo puedo hacer abajo, pero como yo he hecho toda la lógica, he incluido el mismo temporizador aquí, sencillamente, ¿qué está pasando? Que le elegí ponerlo arriba para que esté directo. Si lo pongo abajo, entonces me va a chocar con la línea del temporizador. También lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, que yo lo quite, por ejemplo, que haga esto y lo ponga acá. No hay ningún tipo de problema, es totalmente válido cualquiera de las dos opciones. Fíjense ahí. Entonces, lo único que como que a veces uno lo ve y dice, pero ese diagrama está raro, se ve feo porque tiene esa línea, como que primero va a una señal aquí y todo eso. Bueno, ahí tiene un error, mejor dicho. Ahí tiene un error, porque me va a prender el timer de forma directa, y eso no lo queremos. Lo que queremos es que solamente la bomba nos vaya a encender. ¿Alguna idea o sugerencia en este caso? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Quién tiene? Sí. Uh-huh. Sí, pero fíjense qué va a pasar ahora. Fíjense qué va a pasar ahora. Aunque yo active manual, si el timer se activa, no me importa. Y si se activara, fíjense qué está pasando ahora. Mira, podría haber retorno y podría hacer esto y activar el timer. Pero cuando el timer acabe su tiempo, el contacto va a abrir. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí la corriente no va a pasar. O sea, perdón, el paso de la corriente no se va a cortar por el timer cero. ¿Entienden? No se va a cortar por el timer cero. Ahora bien, a mí se me estaba olvidando que además del botón de manual tenía un botón para prender la bomba. Se me iba a pasar. Vamos a ponerle aquí un contacto. No lo voy a poner en orden. Voy a poner el contacto 0.0. Voy a poner 0.10. Voy a poner aquí bomba manual. Como quiera va a ser la misma lógica. Fíjense ahí. Si lo simulo, puse el llavín en modo manual, presioné el botón de la bomba en manual, se prende la bomba, solté el botón, se apaga la bomba, presioné el botón, se enciende la bomba, solté el botón, se apaga la bomba. Ahí estaría nuestra lógica de la bomba realizada de una forma sencilla. Miren, esto es una forma muy sencilla. Yo voy a enseñar otros ejemplos de otros participantes que lo hicieron también de forma bien. Otros tuvieron algunos errores y de ahí vamos a hablar y podemos corregir.
No sé si alguno de ustedes tendrá miedo, profe, yo no quiero que usted me enseñe el mío porque tal cosa o tal cosa. Pero me lo pueden decir ahora para no seleccionar el suyo. Miren, ya con esa lógica se puede hacer la demás lógica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que variaría en cada uno de estos sistemas? De esta lógica. El tiempo. El tiempo que va a durar cada una de las salidas y los sensores que van a intervenir. Es importante que nosotros aprendamos cuando estemos frente a un sistema de PLC cuál sería la función de cada uno de los elementos. Ustedes se fijan, la electroválvula va a llenar el tanque siempre y cuando el sensor máximo esté desactivado, o sea, esté en cero, esté el contacto abierto, obviamente va a ser normalmente abierto. Entonces, en este caso, la electroválvula depende de quién, del contacto normalmente abierto del sensor máximo. Este sensor es quien determina si la electroválvula va a estar encendida o va a estar apagada. Si se llenó el tanque, el sensor se activa, por ende la electroválvula debe de apagarse. En ese caso, ¿qué haríamos? Utilizaríamos un contacto normalmente cerrado del sensor, aunque sea normalmente abierto, y ya ahí nos facilitaría el trabajo. Cuando está desactivado el sensor, en la lógica del PLC va a estar activada. Eso lo vamos a hacer en breve. Voy a terminar de explicar lo esencial de cada uno de los elementos. Entonces, aquí tengo el motor. ¿El motor de quién depende? El motor de la bomba depende del sensor de agua mínimo. Si el sensor de agua mínimo está desactivado, el motor no prende o se apaga. Lo mismo en el caso de las tolvas. Si ustedes se fijan, en el caso de las tolvas, los sensores de nivel máximo no están haciendo absolutamente nada. Están ahí puestos, se van a activar, se van a desactivar, pero dentro de la lógica del PLC, mire que no va a hacer absolutamente nada. Es sumamente sencillo porque solamente dependemos de quién, de un sensor mínimo. Ahora, si hubiésemos tenido un sistema automático de bombeo de arena o de cemento hacia la tolva, ahí sí hubiésemos tenido que tener la precaución de trabajar con los sensores de nivel máximo. Imagínense una bomba que llena de forma automática esta tolva de cemento. Si la tolva se llenó y no tenemos ninguna lógica que detenga el llenado de la tolva de forma automática, la bomba va a seguir metiendo cemento y se va a rebosar y va a hacer un reguero de cemento. Pero en este caso, como preferí hacer una lógica sencilla, solamente puse a trabajar los sensores de nivel inferior. En el caso de la electroválvula, bueno, tengo un problema que a veces la tecla de escape no me funciona, y este es el caso, y quiero darle y no me funciona para nada. En el caso de la electroválvula tiene el mismo funcionamiento que la electroválvula del sistema de bombeo con dos bombas, donde teníamos 3 niveles. Lo único que este no es un sistema, bueno, hasta podríamos hacerle un sistema de un mapa de Carnot. Entonces, para la electroválvula, no importa si está manual o si está automático, sencillamente podemos poner aquí un contacto que le pondremos 0.05, sensor agua, para que se vea max agua, y le voy a poner la bobina que va a ser 2.0, vamos a ponerle 0.1, que la 2.01 ya está seleccionada. 0.2 electroválvula, que conste, no estoy utilizando la tabla
para no tener que ir revisando la tabla y perder tiempo ahí. Fíjense aquí. Aquí, si dejo el contacto así normalmente abierto, miren lo que va a pasar. Por ejemplo, el sistema aquí se llenó. ¿Qué pasó? El contacto se cerró. ¿Qué va a pasar? Hipotéticamente, sabemos que eso nunca va a pasar así. La electroválvula se enciende. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Poner el contacto normalmente cerrado. Fíjense que es sencillo, fácil la lógica de la electroválvula. Sí, vamos a simularlo. Sí, se llenó. Fíjense ahí, un 1. Se apagó la válvula y deja de llenarse. Bajó un poquito el agua, se vuelve y se llena. En términos reales, con esto el tanque nunca va a bajar del nivel máximo, a menos que no haya agua. Si el sensor se desactivó y no hay agua, vamos a seguir consumiendo agua hasta que el tanque se vacíe, obviamente. Entonces esa sería la única condición en la cual el tanque llegaría por debajo del mínimo. Pero en condiciones reales, si hay siempre agua, el tanque siempre va a estar lleno por esa lógica. Fíjense qué sencillo. Se vació. O sea, está por debajo del nivel máximo. No, perdón, al revés. Así, en cero. Está por debajo del nivel máximo. La electroválvula está abierta y se está llenando. Se llegó al nivel máximo, que es un 1. Se desactivó. Siempre va a estar así una y otra vez de una forma muy perpetua, muy repetitiva. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Bien, pues si no hay preguntas, ya que se quedaron callados, voy a tomar una página en blanco. Si aquí está disponible, no creo. ¿Cuáles serían los pasos entonces para yo comenzar a crear una lógica para un sistema secuencial? Voy a escribirlo acá. 1. Analizar e interpretar el funcionamiento del sistema. 2. Observar los elementos del sistema. Bien, no me dio el número, qué bacano. Ahí sí. Observar los elementos del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Señores, ¿con qué elementos yo cuento? ¿Qué sensores tenemos? Así mismo lo voy a escribir. ¿Qué sensores tenemos? Serían preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Qué señales vamos a recibir? Son otros puntos que debemos de analizar. ¿Qué señales vamos a recibir? ¿Va a ser un 0? ¿Va a ser un 1? ¿O cuando hay agua va a ser un 0 o va a ser un 1? Son cosas que nosotros debemos entender para poder interpretar. En caso de que sea un 0, me dicen, bueno, mira, si no hay agua es un 0. ¿Qué quiere decir eso? Que es contacto normalmente abierto. Pero si me dicen, mira, si no hay agua es un 1. ¿Qué quiere decir? Que es un contacto normalmente cerrado. Y que obviamente, si el contacto está cerrado y llega agua, ¿qué va a pasar? ¿Quién me dice? Una pregunta abierta para que ustedes piensen y me digan. Me dijeron que pusieron un sensor que cuando no hay agua, el contacto está cerrado.
que cuando no hay agua siempre veo la señal del PLC, la entrada del PLC encendida. ¿Qué va a pasar cuando llegue el agua? Con el contacto, con la entrada del PLC, ¿quién me dice? ¿Cómo fue? Exactamente, se va a abrir cuando llegue el agua. Esto se traduce en términos de simulación en esto, así como lo vemos ahí. Llegó agua, se abre, como lo vemos ahí. El mismo ejemplo que estamos viendo ahora. Llegó agua, se abre. Fíjense, no hay agua, que es un 0, se cierra. Llegó agua, es un 1. Hay detección, él detecta agua, entonces es un 1. ¿Qué va a pasar? Entonces aquí va a cumplir la función. Recuérdense que cuando estamos trabajando con un contacto nuevamente abierto, la lógica cambia, la lógica se invierte. Si lo pusiera abierto, aquí, pero que estamos en simulación, no me lo va a permitir. Ahora sí. Fíjense ahí, si está abierto, ¿qué va a ocurrir? Sencillo. No hay agua, hay un 0. Ahí hay un 0. Si le doy un 1, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar. Eso ya todos lo sabemos, pero a veces una cosa es saberlo de forma teórica, otra cosa es aplicarlo a la práctica. Entonces, volviendo aquí, es observar los elementos del sistema que tenemos, señales que vamos a recibir, los tipos de sensores que tenemos en el ambiente. El tercer paso, vamos a ponerle aquí buen título: pasos para crear una lógica secuencial. Tercer paso, sí. Sí, va a seguir una serie de pasos. Sí. Ujú. Bien, yo no quería decírselo, pero así mismo es. Voy a tomar esa aclaración de Ernesto para mostrar. Debí dejarlo. Lo que debí hacer fue esto. ¿Por qué no me dio hacia atrás? Qué raro, ¿no? Wow, qué raro. Em, Fíjense, quería ponerlo bien organizado, pero no voy a perder tiempo en esa parte ahora mismo. Miren, imagínense que quisiera continuar con mi sistema. Fíjense, copio, pego. Aquí le voy a poner 0.11 para poner el cemento o la arena. Vamos a ponerle comentario. Botón cemento. Aquí le voy a poner 2.03 arena. Aquí le voy a poner 0.06 que va a ser sensor mínimo arena. Pone así medio rápido, sensor mínimo de arena. Y bien, aquí le voy a poner entonces timer 1. El tiempo creo que eran 6 segundos. Y le voy a poner Team Arena.
Vamos a revisar la lógica de la arena. Solamente quiero ver el tiempo. Si ustedes se acuerdan más rápido que yo, me lo dicen y ganamos tiempo. Porque quiero revisar la lógica de otros. Si hay cemento por 5 segundos. Lo vamos a dejar. Si la arena era por 6 segundos. Así mismo es. Entonces, fíjense. Bien, yo podría hacer el sistema de la siguiente forma. Fíjense. Bien, yo lo podía hacer así. Que comenzaran todas las salidas juntas y se apagaran una después de, o sea, una después de la otra no. Se apagaran cada una a su momento. Debido a que la bomba dura un tiempo de agua dura un tiempo encendido diferente al de la arena, no hay ningún tipo de problema. Fíjense, ya con eso, fíjense que fue copiar todo esto, pegarlo acá y ya tengo mi lógica totalmente creada. Como digo, así como está ahora, vamos a simularlo. Está que si yo lo pongo automático y supongamos lo puse en automático, véanlo ahí, está en automático, hay agua y hay arena en el mínimo. Fíjense, eso se activaría de inmediato al mismo tiempo, trabajarían ahí, ya se virtió el agua y ya se virtió la arena sin ningún tipo de problema. Fíjense que ya yo tengo mi lógica de manual para ambas. Vamos a suponer, vamos a quitarle de aquí el automático. Quiero poner yo puse cemento, que cruce de cable, y ninguno de ustedes me dijo nada. Ay, cuando yo lo vea en el curso, ¿qué le voy a decir? Arena y cemento, ligando las cosas, y ustedes ninguno me dijo nada. Pero se saben porque están en sus casas y yo estoy en la mía. Bien, muchachones, si lo pongo de forma manual, ahí está de forma manual. Presiono mi botón de arena, tengo mi arena de forma directa. Fíjense que es una lógica sumamente sencilla y sumamente funcional. Aunque hay otras, algunos de ustedes que me gustaron muchísimo más. Dije, wow, qué cerebro tiene ese participante. Qué privilegio me da darle clase a algunos de ustedes. A todos, pero ese que hizo un diagrama ahí me dejó boquiabierta porque hizo una cosa de otro nivel. Entonces, fíjense ahí donde ya he creado la lógica de arena. Si usted me dice, profe, mire, yo quisiera crear que el sistema sea más secuencial, sea que primero vaya el agua, primero la arena y después cemento. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, sencillo. Lo único que vamos a necesitar es un temporizador, un contacto, mejor dicho, del temporizador 0, el cual yo lo voy a poner acá. Le voy a decir a él contacto T000 0 y ya. Obviamente este contacto debe ir, voy a quitar de aquí, ahí sí, pero no quiero que esté en paralelo ahí, sino que esté aquí. Ya, con eso tengo vamos a simularlo. No voy a cometer el mismo error de ahorita. Hay arena, o sea, la arena está por encima del mínimo y el agua también está por encima del sensor mínimo. Fíjense cómo se van a activar ahora. Presiono el botón de automático. Primero echamos agua, después del agua echamos arena. Fíjense ahí. ¿Quién me dice el error? ¿Quién está viendo el error? El timer se reinicia y vuelve y hace lo mismo otra vez, una y otra vez. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice?
¿Quién abre el micrófono y lo analiza? Com- Repítalo de nuevo. Ujú. Mm, Bien, pues no. ¿Quién lo analiza y ve por qué el temporizador llega a cero, reinicia, vuelve otra vez? ¿Quién me dice? Sí. Ujú. Ok. Vamos a ver. Godwin me decía un conteo. Me voy a salir de simulación. Miren, como el contacto normalmente cerrado está en serie con el mismo timer, cuando él llega a cero, ese contacto se activa, por ende, ¿qué va a hacer? Se va a abrir. Y una vez que se abre, lo que va a ocurrir es que el timer se le va a ir la energía. Y al irse la energía, el timer vuelve a apagarse y este contacto se vuelve a cerrar. Entonces, una y otra vez, esto va a ser una forma, algo perpetuo, o sea, va a repetir una y otra y otra y otra vez. O sea, llegó a cero, se abre, como se abrió, se apagó y vuelve y se cierra. Y vuelve y cuenta y hace lo mismo una y otra vez. Entonces, para eso, sencillamente lo voy a quitar de aquí y lo pongo acá y ya ahí está totalmente arreglado. Volvemos de nuevo. Vamos a suponer que hay agua por encima del nivel mínimo, hay arena por encima del nivel mínimo también, y puse la llave selectora en automático. Fíjense ahí. Agua primero y luego la arena. Y de nuevo, si hacemos esto así, es un copy y pega. Miren, el diagrama de escalera y los diagramas tienen muchísimas formas de cómo hacerse. Tienen infinidad de formas. Eso depende de la mente de cada uno de ustedes. Aquí yo lo hice así, de una forma sumamente sencilla y rápida, por lo visto. Porque yo quería hacerlo así para aprovechar el tiempo y tocar otros puntos, ver algunos diagramas de ustedes y todo lo demás. Pero no es el mejor diagrama que he hecho, tampoco es el que me guste más porque lo veo como tiene cierta desorganización que no es de mi agrado cuando voy a programar, que me voy a sentar y digo, bueno, voy a dedicarle 6 horas a ese proyecto para acabarlo y dejar la máquina funcionando. Realmente no es de mi gran agrado en ese caso. Pero quiero terminar esta partecita. Vamos aquí a terminar acá en los consejos para... Wow, qué lejos lo puse. Qué lejos lo puse, Qué lejos lo puse. Yo sé que fue bien para abajo. Fue bien para abajo que lo puse. Wow. Mientras tanto, mientras encuentro esta parte, ¿alguna pregunta o duda que tienen ustedes con respecto a lo que hemos visto? Wow, qué lejos lo puse. Wow, ¿y dónde se fue eso que puse? Parece que cuando le di a control Z la última vez se borró. Pero bueno, lo que voy a hacer es que ya que no veo dónde está lo que estaba escribiendo, increíble, Lo que voy a hacer es que, mírenlo aquí, ya apareció. Retomando,
Analizar e interpretar el funcionamiento del sistema, creo que va sin H. Observar los elementos del sistema como sensores, o sea, qué sensores tenemos, qué señales vamos a recibir. Tenemos que, en el tercer paso, crear una secuencia mental. Es muy importante que ustedes digan, bueno, lo primero que hay que hacer es, cuando yo lo ponga automático, que si hay agua se pueda activar la bomba y que luego de un tiempo se desactive. Eso es una secuencia mental, así de sencillo. Ustedes se lo digan a ustedes. Incluso al principio pensaba que me estaba poniendo loco. Cuando comencé la programación yo hablaba solo, yo me decía a mí mismo, yo tengo que hacer esto, primero esto, principalmente con microcontroladores. Primero cuando yo recibo la señal analógica, la convierto a digital, después de leerla hago tal cosa, la convierto, la mando a la pantalla, y después de que la mando a la pantalla, si llegó al nivel máximo, activo el relé, y así sucesivamente. Entonces, esa secuencia mental es como un mapa que ustedes se van a hacer y van a comenzar a analizar. Y bueno, en la secuencia mental para la bomba es sencillo. Se cierra el contacto automático, la corriente luego va al contacto abierto de arena mínimo, de agua mínimo. Si hay agua, el contacto se cierra y la corriente va a pasar directamente, vamos a verlo, directamente ¿a dónde? Al contacto cerrado, que se va a abrir, contacto cerrado del timer, que se va a abrir cuando se acabe el tiempo del timer. Y haciéndolo así, ustedes se van a dar cuenta que van a ir poniendo las cosas como deben. Incluso para la simulación. Para la simulación es esencial, porque ustedes, así como crearon su secuencia mental, así mismo lo van a simular. De hecho, ustedes han visto que en la clase en vivo ustedes me llevan un diagrama y yo lo primero que hago, y a veces lo veo y en menos de un minuto yo le digo, tiene errores. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una secuencia mental creada, y la mayoría, sé que la mayoría seguirían alguna secuencia parecida, y cuando voy analizando, ok, él puso un contacto en este punto, puso un contacto aquí, puso un contacto allá, pero faltó esto. Entonces ya hay un paso que me faltó dentro de la secuencia, por ende ya yo sé que hay un error y que no va a funcionar bien. Me encanta cuando me encuentro con participantes que ponen una lógica que yo digo, bueno, no, hay un error, después me dicen sí, que está bien, y cuando lo analizo más profundo ahí me doy cuenta. Entonces quiero preguntas y dudas con respecto a esta primera parte. Oh, pero yo me iba ahí. Quiero revisar, antes de que se nos acabe el tiempo, por lo menos uno de cada uno de la noche, uno de la mañana. ¿Quién está aquí de la mañana? Que son las personas que menos están trabajando. Del grupo de la mañana, ¿quién tengo? Bueno, de la tarde, ¿quién le gustaría que revisara su diagrama y que veamos su diagrama? ¿Quién de ustedes tiene una pregunta en específico, algo que quiera saber en específico, en este caso? Bueno, lo voy a elegir al azar, voy a elegir uno de la noche. Bien, Darling tiene un caso muy interesante que le escribí en la retroalimentación. Importante, a algunos no les he escrito en la retroalimentación, sí he visto y he corregido el diagrama, y tengo que enviarle ya la nota y la corrección. No es que no le he corregido, no he tenido tiempo. Miren, fíjense acá, Darling creó un diagrama que tiene su cierta funcionalidad en unas partes y en otras no. Como recuérdense, como yo le explicaba al principio, que es importante no crear duplicidad de bobina. Por ejemplo, en el caso de Darling,
podemos ver que hay muchos sensores que tienen una bobina. Por ejemplo, sensor de agua 1, luego va directamente a sensor de agua, a la bobina de sensor de agua 1. Esto muy bien puede funcionar, pero también se puede evitar. O sea, esta lógica en cierto momento y de cierto modo realmente es una lógica que se puede evitar en el caso de Darling. ¿Por qué? Porque esto de poner las bobinas así redunda. O sea, estamos haciendo cosas de más que van a hacer lo mismo. Entonces es importante que a la hora de crear un diagrama, sencillamente nosotros lo hagamos lo más simple y lo más limpio posible. Esa es una. Voy a revisar otro para ir viendo. Vamos a ver el de Andrés. Hay alguien que se está divirtiendo soplando el micrófono hasta que lo encuentre. Sensor de agua máximo, sensor de agua mínimo. Fíjense acá, aquí se ve lo mismo. Esto lo podríamos evitar desde el principio, trabajando con los contactos de forma directa, bien directa. Entonces, vamos a simularlo. Bien, me va a fallar ahí. Vamos a abrir otro. Preguntas o dudas con respecto a esta parte. Están por fotos. Va a ser incómodo analizarlo cuando están así por fotos. Pero nada, está bien. Bien, si no hay preguntas, lo voy a dejar ahí. Esta tarea quiero que ustedes tomen tiempo y la corrijan. Y me la puedan reenviar otra vez, pero bien corregida. Y que la completen. A algunos les faltó la parte de las alarmas. Solamente hicieron el funcionamiento general, pero no hicieron la parte de las alarmas. Esta clase tiene como objetivo, como les dije, enseñarles a ustedes a trabajar con sistemas secuenciales. Pero también tiene como otro objetivo que ustedes vean la siguiente tarea y la asignación que vamos a trabajar. Como estamos en la última sección que trabajamos es la sección de neumática, que veo que muchos, y le doy las gracias, han trabajado. Miren qué es lo que vamos a hacer. En la siguiente tarea, ¿quién se acuerda de esto? En la siguiente tarea estaremos trabajando con la automatización de nuestro robot. Gracias a Manuel Funder por esta grandiosa animación que nos ha creado, donde vemos ahí el brazo funcionando y recogiendo un objeto. Fíjense la secuencia. Observen la secuencia. Miren la secuencia ahí. Comienza. Primero va hacia la derecha. Luego baja. Luego cierra la pinza. Luego sube. Luego va hacia la izquierda. Luego baja. Y luego abre la pinza. Fíjense ahí. Ya en sí mismo el robot nos dice por él mismo la secuencia que va a hacer. O sea, ya no es tan difícil en este caso crear una secuencia en específico. ¿Por qué? Él nos la está creando. Nuestra próxima asignación va a ser esta. Va a ser crear la lógica para una secuencia que yo le voy a enviar. No esta, porque esta yo le voy a hacer un video explicándole
cómo yo puedo hacer esta secuencia y cómo yo puedo trabajarlo de diferentes formas. Y lo que va a suceder es que nosotros vamos a hacer el mismo proyecto que teníamos pendiente del aula, lo vamos a hacer desde nuestras casas como parte de la tarea final de la sección 3. ¿Qué vamos a hacer? Que el brazo va a tener la capacidad de poder distinguir. Ustedes ven ese cuadrito rojo, dos tipos de cuadritos rojos. Un cuadrito rojo que va a ser un pequeño, que vamos a decir que va a ser la caja pequeña, y un cuadrito más grande o más largo que va a ser la caja grande. Obviamente vamos a tener una posición en específico, vamos a tener una parada central donde vamos a colocar la caja grande y una parada en la parte final, que sería acá, donde vamos a poner nuestra caja. Ustedes me preguntarán, pero profe, ¿y cómo yo voy a censar si es una caja grande o una caja pequeña? Sencillo. Para eso tenemos que ponerles ojo a este sensor, a este robot. ¿Y cuáles son los ojos de este robot? Sensores. Le vamos a poner sensores que nos puedan permitir conocer el tamaño de la caja, pudiendo ser, por ejemplo, sensores fotoeléctricos. No me voy a salir de ahí, porque también se podría poner una caja con un software de inteligencia emocional, de artificial, perdón, que le diga si es grande o es pequeña, pero lo vamos a hacer con sensores fotoeléctricos que nos van a determinar el tamaño de la caja. Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema. Quiero saber si ustedes, vamos a ver, creo que me están escribiendo. Dice Carlos, ¿por qué usted tiene miedo? Respóndame esa pregunta primero. Dígame, ¿por qué usted tiene miedo? El robot. De los que están aquí, ¿quién más cree que el robot es complicado? Más nadie. No me hagan quedar. Ustedes están privando en guapo. Hay un grupo, Carlos, mira, hay un grupo ahí que está privando en guapo, de que no le voy a decir nada al profe porque yo no le tengo miedo. Pero nada, ustedes van a ver, yo le voy a hacer un video explicándole y cómo haciendo esa lógica. Esa misma secuencia que acabamos de ver ahí de robot, la voy a hacer yo. Entonces, se la voy a enviar en un video para que ustedes lo vean, lo repasen. Les va a servir de idea hacer la otra parte que va a ser más compleja, que va a ser la parte de la detección del robot. También en ese video les voy a enseñar a utilizar otras funciones del PLC, como son, por ejemplo, el uso de las funciones set y reset, keep, que son enclavamientos, porque vamos a utilizar bastantes enclavamientos. Además, hay otra cosa. Dígame. Eso se lo puede explicar ahora mismo. Miren. El flanco ascendente y flanco descendente. Ahora mismo se lo puedo explicar. Esto es sumamente fácil. Recuérdense que esto se basa en qué señal vamos a detectar o en qué momento nosotros vamos a detectar. Lo primero es cómo yo selecciono un contacto de flanco ascendente o descendente. Es sencillo. Lo voy a poner en una dirección cualquiera. Lo voy a poner aquí 1.00 y me voy a ir a detalle. En detalle está la parte que dice diferenciación. Aquí yo lo voy a poner ascendente si quiero detección de flanco ascendente, o descendente si quiero detectar el flanco descendente. En este caso voy a poner el flanco ascendente y vamos a ver qué es lo que sucede. Miren cómo se pone. Se le pone una flechita en el medio indicando hacia arriba. Voy a colocar una bobina al final
Le voy a poner 3.00. Aquí le voy a poner un contacto, será de 3.00. Le voy a poner un contacto de 3.01, el cual voy a poner normalmente cerrado. He creado este circuito para explicar el flanco ascendente. Fíjense ahí. La teoría del flanco ascendente me dice que este contacto se va a activar. ¿Qué quiere decir activar? Recuérdense que estamos trabajando aquí con que si este contacto se cierra, la corriente pasa y llega hasta la bobina. Vamos a entrar a la simulación. Ustedes van a ver que la corriente ahí no pasa y la bobina no está activada. Incluso, bien, ahí sí funcionó, pero bien. Fíjense que el contacto está arriba, está cerrado, pero si ustedes se dan cuenta, miren cómo está la bobina. Se sale de la lógica. Lo normal sería que si el contacto está cerrado, la bobina estaría encendido. Pero volviendo a la parte teórica, me decían que el contacto con flanco ascendente solamente se activa cuando detecta un cambio de 0 a 1. Después de ahí, él nunca va a dejar pasar la corriente. Él solamente deja pasar la corriente cuando él detecta que la señal pasa de 0 a 1. Es un movimiento del valor lógico de 0 hacia 1. En ese momento, cuando se está moviendo de 0 hacia 1, es que él se cierra, envía la señal. Pero fíjense que aquí él está cerrado, pero no envía la señal, no envía ninguna corriente. ¿Por qué sucede eso? Porque no está trabajando según la lógica. Ahí lo que él tiene es un 1 fijo, pero él se activa, él deja pasar la corriente solo cuando ve el cambio de 0 a 1. Mientras está fijo, ya sea 0 o ya sea 1, él no va a dejar pasar la corriente. Fíjense que tiene un 1 fijo ahí y la corriente no pasa. Incluso ahora le voy a poner un valor. Si le pongo 0, va a ocurrir un flanco que va a ser, el flanco va a ser descendente. Ahora va a bajar de 1 a 0. Él tiene un 1 porque está cerrado y ahora le voy a poner un 0. Fíjense que no pasa nada. Pero fíjense que ahora está en 0, ¿verdad que sí? Está en 0 porque está abierto. Sabemos que está en 0 porque está abierto. Si le pongo un 1, va a pasar de 0, que es abierto, a cerrado. Y ese es el flanco ascendente. El cambio desde el valor 0 lógico hasta el valor 1 lógico. Mírenlo ahí. Ya no importa, incluso miren, como lo expliqué ahorita, ya no importa que si está en 1, él no conduce. Él ahí, miren que esa parte, esa línea no está sombreada de verde. Significa que no está conduciendo. Él conduce por una fracción pequeñísima de tiempo. En cuestión de milisegundos envía la señal y luego esa señal se va, que es cuando él detecta ese flanco. Lo mismo se aplica para la detección de flanco descendente. Lo único que va a pasar es que, lo voy a poner aquí 1.01, lo único que va a pasar es que aquí 1.01 también va a ser todo diferente. Vamos a cambiarlo, le damos a detalle, flanco descendente, le doy a aceptar. Acá le doy a 3.01 y ahí estamos. Vamos a ver la lógica del flanco descendente. La lógica del flanco descendente teóricamente dice que va a dejar pasar la corriente solo cuando ve el cambio de 1 a 0. Flanco descendente de 1 a 0, que va bajando desde 1, que es un valor más alto, hacia el valor más bajo, que es
0. Si observan, obviamente ahí está abierto, lo cierro, igual no pasa la corriente. Ahora voy a hacer la transición descendente. El flanco descendente lo voy a crear, le doy a enter. Fíjense que estamos en 1 porque ahí está cerrado, lo pongo en 0 y fíjense ¿qué me faltó ahí? Ajá. Estoy realmente confundido. Ustedes, Andrés me dice 3.0203. Claro que sí. Claro que yo lo copié igualito y no lo modifiqué. Gracias, Andrés. Me volví como un espagueti bien enredado. Ahora sí, wow. A veces las cosas están frente a la cara de uno y uno no la ve. Ahora sí, ocurrió un flanco ascendente, no va a pasar nada porque esto trabaja detectando el flanco descendente. Y aquí viene, vamos a pasar de un 1 que es cerrado a 0 que es abierto. Presiono 0, mírenlo ahí. Gracias, Andrés. Qué confusión tenía. Mírenlo ahí. Aunque esté en 0, ya él no conduce más, ya él hizo su trabajo, dejó pasar esa pequeña corriente en ese pequeño instante de tiempo. Y ahí vemos cómo está energizado nuestra bobina. Ocurrió cuando el contacto vio que el valor cambió de 1 a 0. Preguntas hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Estamos claros con esa partecita? Bien. Importantísimo. Los flancos se utilizan bastante en programación. No sé si llegamos a hacer el ejercicio del brazo, pero bueno, solamente lo mencionaré. Cada vez que vamos a una plaza, por ejemplo, si voy a la Plaza Internacional, si voy a Colinas Mall, antes de entrar con el vehículo, tengo que darle un botón y ahí se me imprime un ticket con la hora y todos los datos. Eso es para cuando yo vaya a salir, detectar y me cobren. Entonces, cuando presiono el botón, se imprime el ticket y sube el brazo. La lógica correcta para ese sistema debe ser que el brazo solamente se va a abrir estoy leyendo una pregunta, la voy a contestar ahora. El brazo se va a abrir cuando usted retire el ticket. Si usted lo analiza, o sea, yo tengo aquí, está en lo que me imprime el ticket va a salir. Entonces se queda ahí hasta que usted lo coja. Ahí en esa lógica hay que utilizar un detector de flanco descendente. Porque cuando el ticket sale, la impresora tiene un contacto que sabe si imprimió y si el ticket salió. Importantísimo, que quizás mucha gente no lo sabe. Esa impresora que imprime ese ticket, cada vez que sale el ticket, tiene un sensor que detecta que el papel salió. Entonces eso es importantísimo. El papel sale y ahí el sensor le dice al PLC o a la impresora que ya el papel salió y que está ahí afuera. Entonces cuando el papel sale, el sensor se pone en 1. Cuando usted retire el papel, el sensor se pone en 0. Entonces hay que esperar que usted quite el papel para que el brazo pueda subir. Si usted no quita el papel, el brazo no debe subir. Obviamente en algunas plazas lo tienen jumpeado, es un truco que tienen ahí, lo tienen jumpeado, y hay veces que el vehículo va pasando y el brazo viene ¡can! Y le da al vehículo porque el técnico quiso resolver rápido o no conocía, no hizo esto, no leyó el manual y vio que la impresora le demandaba el pulso, entonces hizo un desastre y el brazo sube desde que usted le da el botón y hay que darse rápido porque si no se queda fuera y hay que darle el botón otra vez. Andrés dice aquí,
Yo lo que estoy un poco desubicado en la neumática. Dice aquí, él da un pulso. Miren, la neumática, Andrés, ¿es una pregunta o son dos preguntas? ¿Cómo es? Aquí dice, él da un pulso. Pero voy a responder la primera como si fuera una pregunta individual. La neumática es sumamente sencilla. Lo incómodo para nosotros de la neumática es la identificación, como ustedes vieron, de la simbología de las válvulas neumáticas. ¿Qué sucede? En mecánica se ve bastante el uso amplio de la neumática. Pero en el caso de nosotros como electrónicos, trabajamos con lo que son las electroválvulas neumáticas. Voy de nuevo a la pantalla para que veamos en primera mano. Si acercamos acá, el robot, ¿con qué funciona? Con aire. ¿Qué quiere decir eso? Que es neumática pura. Esto que tendríamos acá serían las electroválvulas neumáticas. Y vuelvo en breve para buscar una electroválvula y presentársela. Y estoy acá de nuevo con ustedes. Miren, les voy a enseñar, pongan mucha atención. Tengo acá, miren esto. Miren qué preciosura, miren qué chulada. Esto es una electroválvula neumática 5.2. Fíjense ahí. 5 vías, 2 posiciones, sumamente sencilla. Esto lo vamos a ver. Quien se acerca a las industrias se va a topar con esto, se va a tropezar con esto bastante. ¿Por qué razón? Porque es lo más utilizado en las industrias. ¿Por qué? Fácil de utilizar y fácil para nosotros crear la lógica y todo lo que queramos crear. Aquí yo le voy a explicar algo breve, pero de antemano le voy a hacer un video explicando todos los detallitos de las electroválvulas. Es bien sencillo. Miren, una manguera por acá, otra manguera por acá. Por aquí entra el aire del compresor. Eso lo tenemos allá en Infotep. Nuestros robots están así mismo. Hay una entrada del compresor. Y luego, por ejemplo, el brazo para que se mueva a la izquierda y a la derecha, tiene una manguera aquí, otra manguera acá. Y ya. Cuando, por ejemplo, cuando quiero que se mueva hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Que el aire va a salir por aquí. Va a entrar por aquí y sale por acá. Y ya. Eso es esto, lo que vamos a tener. Por ejemplo, hay en los pistones, por ejemplo, los pistones de doble acción necesitan este tipo de electroválvula, así. Cuando lo presiono, ¿qué va a pasar? Que el aire va a entrar por este lado. Fíjense acá, entra por este lado. Y si fue esta electroválvula la que se activó, el aire va a salir por acá y va a entrar por acá. Así de sencillo. Y eso va a hacer que el pistón neumático salga. Ahora inmediatamente le quitamos el pulso a esta electroválvula. Lo que va a suceder es que el aire va a entrar por aquí y va a salir por acá, lo inverso, provocando que el pistón se retraiga de forma normal. Entonces esto es sumamente sencillo. Ustedes lo van a ver esto con más detalle. Todo esto lo voy a desarmar, gran parte de todo esto, y voy a explicar parte por parte de cómo funciona la neumática para nosotros. En la parte teórica y los ejercicios que estuvimos haciendo era teoría general de la neumática, porque a veces vamos a un sistema, por ejemplo, vi
una vez en un molino de maíz, una empresa que toma el maíz, lo pone en sacos. También la empresa lo que hace también es que coge el maíz, lo muele, crea harina de maíz, crea maíz caqueado y también lo envase en sacos. Todo eso se hace de forma automática. Y me topé con una electroválvula y me quedé, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto? Y entonces no entendía bien hasta que vi la parte teórica. También ahí vi una válvula neumática mecánica. Y ajá, por aquella yo le pongo voltaje por un lado, pero esta por donde le pongo voltaje. Entonces es eso, nosotros tenemos que tener ese conocimiento general, dominio de ese conocimiento general que nos va a permitir poder resolver y a crear sistemas. Sí, dígame. Sí, en ese caso, yo sé que en caso de tu área, que es la de los del área de dentista y cosas así, ya las drogas son más especiales, están destinadas específicamente a eso. Algo que es importante recalcar, una electroválvula neumática es bien similar a una electroválvula hidráulica. Hidráulica va a funcionar con líquidos, aceite a presión, agua a presión, por lo general es aceite a presión. Entonces, eh, si están bien hechas, o sea, me imagino que el funcionamiento de las dos va a ser similar. Entonces, en el caso del área de los dentistas, cuando viene a ver, son así, válvulas como híbrida entre neumática e hidráulica que pueden funcionar con cualquiera de los dos fluidos, con el aire o con los líquidos. Y bien, quiero ver si tienen alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. Como dije, el ejercicio anterior es bueno que los corrijan. Yo les voy a enviar la retroalimentación para que ustedes me digan, perdón, para yo decirles a ustedes que cuáles son los errores que tienen cada uno de ustedes y que lo puedan corregir. Vamos a tener un tiempo largo que pueden hacerlo y mientras tanto yo estaré creando las explicaciones de cómo crear la lógica secuencial para el robot y cómo son y cómo funcionan las electroválvulas neumáticas, que van a ver que es sumamente interesante, sumamente sencillas y sumamente fáciles de utilizar. Vamos a ver preguntas. Si no hay preguntas, bien, entonces si no hay preguntas, muchachones, vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que este conocimiento les haya servido. Sí, dígame. Sí, bien. Como ustedes saben, se ha extendido todos estos periodos del coronavirus y todo eso, que siempre el presidente está pidiendo un día más, un día menos. Entonces, se ha extendido. Entendía que las clases iban a ser normales como la trabajábamos en el curso. En el curso son 60 horas, serían 3 semanas. O sea, cada semana se trabaja 20 horas, por ejemplo. Pero en el caso de las clases virtuales no es así. En el caso de las clases virtuales, una semana representa 8 horas. Entonces ya eso alarga el curso. Entonces, estoy a la espera de que me den la información de cuándo va a terminar el curso. Mientras tanto, vamos a trabajar normal, vamos a trabajar tranquilo. Y lo que sí vamos a hacer, que vamos a trabajar más suave. No vamos a tener tanta presión. Por eso tampoco voy a poner tantas tareas, ni tareas que tengan un tiempo de entrega muy corto, sino que vamos a ir suaves hasta que ya me digan cuándo va a ser la fecha de término del curso y cuándo va a ser la fecha donde nosotros nos vamos a recetar otra vez. ¿Me entienden? Ujú. Sería en ese caso hasta que me den luz verde, porque
creo que hay una disposición y es que tenemos que seguir en línea, tenemos que seguir activos, trabajando, no debemos desconectarnos. ¿Por qué razón? Si ustedes se dieron cuenta, cuando comenzamos teníamos los cursos normales que teníamos presenciales, que era instalación y reparación del sistema electrónico de control, Arduino y PLC, que fue lo que estábamos trabajando, y estaban en el aula virtual. Ahora se cerraron porque, ¿qué sucede? Esos cursos, cuando se acabe esto de la pandemia, tenemos que volver a trabajar ese curso. O sea, no se ha terminado el curso normal. Si ustedes se dan cuenta, el curso que estamos trabajando es un curso diferente, se llama Instalación y Funcionamiento de PLC en Procesos Industriales, que es una capacitación permanente o como le llaman CP. Entonces, nuestro curso normal, cuando se reinicie todo esto, vamos a volver a trabajar de nuevo otra vez, terminar las horas que nos faltaban, que terminábamos como en abril, terminamos como a mitad de abril era que terminábamos, pero como se canceló, se paró todo por el coronavirus, obviamente vamos a terminar las últimas horas, que creo que eran 60 o 70 horas, la terminaremos ya cuando se acabe esto de la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué se ha trabajado, por ejemplo? ¿Qué contenidos tiene el curso que estamos trabajando y qué contenidos hemos trabajado ahora? Todo el contenido que hemos trabajado es teórico práctico. Ustedes no han tenido la posibilidad de trabajar con el PLC, de instalar el PLC, de enviarle la señal al PLC y ustedes crear el programa y simularlo directo en el PLC. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay que aprender? Porque cuando se hace este tipo de trabajo de electrónica, cuando se quiere diseñar o se va a resolver algún tipo de trabajo en una empresa, lo que se va a hacer es tomar un destornillador, tener la lacto a mano, conectar la lacto al PLC y con el test medimos las señales, si llega la señal de sensor, si no llega la señal de sensor, bueno, no llega la señal de sensor, probamos el sensor, no funciona el sensor, ¿qué hacemos? Instalamos un sensor nuevo y conectamos el sensor al PLC. Entonces, esas son de las cosas que realmente hay que hacer, que nos ha faltado y que tenemos que volver a hacer cuando se acabe esta cuarentena por la pandemia del COVID-19. Y nada, tenemos nuestro curso pendiente. Sí, díganme, háganme preguntas para yo responderle. Sí, sí. Bien, por eso es importante en los pasos que yo puse ahí para crear la lógica, una lógica secuencial. Es importante también la parte de observar los elementos del sistema. O sea, me están hablando a mí de que tenemos un sistema con un PLC. Yo tengo que, bueno, se dañó el sensor, se quemó el sensor, no tiene etiqueta, como pasa con los sensores que tenemos, algunos que ya otros participantes le ha quitado la etiqueta, que no sabemos. Es fácil. Tenemos dos modos de trabajo con el PLC, el modo sync y el modo source. Recuerden que el modo sync es donde conectamos el común a positivo y el modo source donde conectamos el común a negativo. Si el sensor se quemó, entonces yo no sé si es NPN o PNP. Es muy sencillo. Es cuestión de nosotros ver cómo está conectado el PLC. Bueno, si está conectado en modo sync, el positivo al común, el sensor debe ser NPN. Si vemos que el sensor está conectado directamente al PLC, entonces el sensor es NPN. Ahora bien, si vemos que el PLC está conectado, tiene conectado los comunes negativos, ya el sensor es NPN. Ya hay, perdón, PNP de una vez. En resumen, se quemó el sensor. El PLC tiene los comunes a positivo. Conecto un sensor NPN.
Se quemó el sensor, no se ve la etiqueta. El sensor tiene el negativo en los comunes, conecta un sensor PNP. Ahora, ustedes me dirán, pero profe, ¿y cómo yo sé si un sensor inductivo, un sensor capacitivo, un sensor fotoeléctrico? Sencillo. ¿Qué es lo que vamos a medir? Si yo veo que el sensor está puesto, por ejemplo, en un conveyor y están pasando botellas plásticas, ¿qué se va a medir? Quizá líquido, por ejemplo, quizá la misma botella se va a medir. Entonces, eso es un sensor capacitivo, cilíndrico, de cuerpo plástico, por ejemplo. Pero si el sensor, vamos a suponer, está en una tolva, y como en el sistema que estamos haciendo, y va a medir arena, ¿qué va a ser? También un sensor capacitivo. Entonces ya tenemos la información de que va a ser un sensor capacitivo y NPN, porque el PLC tiene en el común el positivo, está conectado en modo sync. Pero si vemos que el sensor está puesto en un lugar donde lo que pasa o se detecta son metales, entonces ya ahí es inductivo. Ya ahí sabemos de una vez que es inductivo. En el caso de los sensores fotoeléctricos, la gran mayoría viene de plástico. Si se quema, sabemos que se derritió completo. Eso era un sensor fotoeléctrico. Pero en el caso de los fotoeléctricos, siempre vamos a observar que están ahí midiendo algo que se interrumpe. Como es un haz de luz que hay, siempre va a haber algo que va a interrumpir el haz de luz. Puede ser un plástico negro o hasta un metal. Pero por la distancia sabemos, bueno, está a esta distancia ya. Los sensores inductivos y capacitivos no miden tanta distancia. O sea, ya eso tiene que ser un sensor fotoeléctrico que mide más distancia. Recuérdense que los sensores inductivos y capacitivos, eso es pegadito. Cuestión de uno de 5 a 15 milímetros de distancia. Entonces ya con eso, fíjense toda esa información que ya hemos trabajado en la parte teórica. ¿Qué estamos haciendo? Aplicándola a la parte práctica. Si pasó tal caso, ¿cómo yo resuelvo? Con la parte teórica. Por eso es importante dominar los conceptos teóricos. Si usted no domina los conceptos teóricos, mire, esa pregunta que hizo Madison, nadie la resuelve sin dominar los conceptos teóricos o darle uso a los conceptos teóricos. Entonces, nada, así lo podríamos resolver. ¿Preguntas o dudas? ¿O de alguna otra pregunta con respecto a esta parte del PLC? Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Nuestra próxima clase va a ser el lunes. Vamos a trabajar con la parte de la electroválvula neumática, donde vamos a explicar cómo funciona y qué es.